¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos para nuestra edición de Panorama Cardinal. ACE entregó ambulancia especializada en las localidades de Chuy, Castillos y Rocha. Tendremos la información. El parque agroalimentario será semilla para instalación de industrias en el área metropolitana. Compartiremos el informe. Paysandú y Salto presentaron borrador de protocolo para el turismo termal. En Florida se realizará la 5ª edición de la exposición de Aberdeen Angus. En Colonia, el intendente participó en una jornada de limpieza. Tendremos la información. Además, en Canelones, resumen de las actividades por el denominado Mayo Amarillo por la seguridad vial. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que el directorio de ACE entregó una ambulancia especializada en Chuy, Castillos y Rocha. Nosotros estamos haciendo un apoyo, ¿verdad? Con 3 ambulancias especializadas. Va una ambulancia especializada para Chuy, una ambulancia especializada para Castillos y otra especializada para acá, para Rocha. Estas son ambulancias que son verdaderos CTI rodantes. Tienen respirador, tienen cápsula para poder trasladar los pacientes en caso de tener un paciente COVID. Ahora no está armada la cápsula porque se arma, o sea que son verdaderos CTI móviles. Acá tenemos que agradecer muchísimo a Nos Cuidamos Entre Todos. Estas 3 camionetas son parte de la donación que tuvimos de las 15 camionetas que ellos nos trajeron. ¿Y por qué traemos estas ambulancias? Porque, como todos ustedes saben, la capacidad que tiene Rocha en cuanto a asistencia respiratoria, en cuanto a CTI es limitada. El prestador privado cuenta con 8 camas. Nosotros, ACE no cuenta con CTI en la zona, ¿tá? Y lo que pudimos hacer ahora para poder afrontar este momento es en la emergencia. Se diseñó con la directora y con el equipo de dirección. Colocamos 4 respiradores en un lugar que nos puede servir para ir aguantando. Y hemos tenido reuniones con Comero, que es la mutualista del prestador privado de la zona. Hoy vamos a volver a tener para ver si podemos llegar a conveniar algo bueno para la atención, y hasta en los lugares que nosotros no nos podemos instalar tenemos que pensar en conveniar, ¿verdad? Porque acá lo importante es la salud de la población, es que el rochense tenga un lugar donde poderse atender. ¿Qué vamos a hacer con estas camionetas? En caso de que un paciente requiera, están aptas para el traslado, un traslado seguro y profesional, un traslado bien hecho. Y lo otro, ante la mínima duda que uno pueda tener, el objetivo es trasladar enseguida hacia los centros que tenemos más preparados. Estamos trabajando con la Universidad de la República. Hay que agradecer muchísimo a Arim, el rector de la universidad. Hay que agradecer muchísimo a Batiani, el Instituto Pasteur, ¿verdad? Que son quienes nos están siempre con la elaboración de los test. En Rocha se va a instalar un equipo para poder hacer diagnóstico, lo cual nos va a permitir poder trabajar más fuertemente en toda la zona. Esperemos que en muy poco tiempo ya poder comenzar. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. Vamos a destacar el parque agroalimentario que se instalará en el área metropolitana y que será semilla para la instalación de futuras industrias en esa zona. Bueno, vinimos a recorrer el parque agroalimentario, que la verdad que es un emprendimiento impresionante, que va a cambiar bastante la logística de los alimentos en Montevideo, y que esperamos que además sea la semilla de un clúster también industrial para industrias que se puedan instalando alrededor y procesando sobre los alimentos. En ese sentido quedamos muy bien impresionados por la marcha de la obra. Tienen proyectado, se había proyectado para noviembre de 2020 este año la apertura, pero obviamente con la pandemia hay una demora. ¿Tienen una proyección de cuándo podría ser? Bueno, eso tenía que preguntar a las autoridades del parque, por lo que nos han adelantado, la obra viene en plazo. Ministro, ¿qué importancia puede tener este parque para algunos proyectos que tiene pensado el gobierno? Bueno, justamente la industria de alimentos es una de las industrias claves para el futuro, lo hemos visto además en esta pandemia, y en ese sentido que haya un centro cercano a Montevideo, pero con posibilidad de desarrollo territorial alrededor, genera la oportunidad de un clúster que en torno a esto pueda ir produciendo, además agregándole valor a los alimentos. ¿Hay algún proyecto del gobierno que pueda estar acá trabajando de forma conjunta desde su cartera? Bueno, para empezar, podríamos tomar la iniciativa que ya viene del propio parque de transformarse en parque industrial, con lo cual, acogido los beneficios de eso, se pueden radicar emprendimientos privados ya, y emprendimientos privados que se van a radicar para procesar alimentos en la parte de logística liviana, digamos, y después veremos si no se pueden ir consiguiendo
otro tipo de emprendimientos que agreguen más valor. ¿Ya hay interés justamente por parte privada de instalarse en la zona, Rey? Sí, claro que hay, y lo van a estar viendo ustedes. Todo lo que sucede en torno a los alimentos siempre produce oportunidades, ¿verdad? Además aquí hay energía de dos alimentaciones distintas, hay redundancia energética, va a haber posiblemente suministro de combustibles, o sea que está todo dado para un proyecto interesante. Ministro, fuera de este tema, con respecto al tema de Google y de Apple, de esta aplicación, ¿cuándo va a estar proyectada? ¿Va a ser la semana que viene? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? La fecha no está fijada aún, pero estamos en las etapas finales de desarrollo y prueba. Falta muy poco para poder concretarlo. ¿Cómo se integra el gobierno central a este proyecto que básicamente tiene la presencia de las intendencias y las gremiales de productores? Bueno, en este proyecto ya está integrado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desde el principio, ¿verdad? Cierto. Así que en ese sentido ya está el gobierno, en la medida que podamos procesarlo como parque industrial requiere también del apoyo del Ministerio de Industria. ¿Alguna medida que esté analizando el gobierno para el momento industrial que está complicado? Bueno, ayer mismo estábamos hablando con la gente del Parque de las Ciencias y de la Fundación CID del tipo de medidas que ya está tomando el gobierno. Ya tomó medidas para facilitarle al sector exportador, flexibilizando la admisión temporaria, ya tomó medidas con la ley de inversiones para incentivar la inversión de acuerdo a los beneficios, la inversión que se dé este año, que sea mejores los beneficios. Esas medidas ya se tomaron y se van a seguir tomando medidas para incentivar la reactivación, ¿verdad? Avanzamos con más información en una actividad que se desarrolló en el departamento de Paysandú. Los intendentes de Paysandú y Salto presentaron el borrador del protocolo para el turismo termal. Lo hemos dicho desde el primer momento, esta emergencia la hemos trabajado en 3 dimensiones: la emergencia sanitaria propiamente dicha, y es allí que en el marco del Comité Departamental de Emergencia, con el doctor Carlos Leoni y otras instituciones, obviamente integrantes del propio comité, como son la policía, el MIDE, en fin, el conjunto de instituciones que conforman el Comité Departamental de Emergencia, venimos trabajando de forma activa en la definición de un conjunto de decisiones que han implicado mantener la situación desde el punto de vista de la emergencia sanitaria controlada en el departamento de Paysandú. También hemos trabajado en la dimensión social y tiene que ver con todas las consecuencias e impactos que la emergencia ha tenido desde el punto de vista económico y social, sobre todo para aquellos sectores económicos que de forma automática vieron cómo dejaban de percibir ningún tipo de ingreso y pasaron a ingresar a una situación absolutamente compleja desde el punto de vista, yo diría, de la propia subsistencia. Y la tercera dimensión en la que hacíamos referencia tiene que ver con las consecuencias económicas que esta emergencia va a traer. Obviamente somos bien conscientes de lo que representa el turismo. Más de 3 millones de visitantes el año pasado, más de 1.700 millones de dólares le representaron al país los ingresos generados por turismo. El litoral es el tercer destino turístico del país, entonces somos bien conscientes de lo que representa el turismo para la región y para el país en general. Y es por eso que estamos convencidos que es imprescindible adoptar medidas que impliquen algún tipo de apoyo económico que permitan recuperar la actividad turística de forma rápida y que una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, pueda la actividad turística retomar la senda de actividad, de crecimiento y sobre todo de sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Y con esa vocación que desde el gobierno departamental hemos definido un conjunto de acciones que van en esa dirección. Básicamente tienen que ver con exoneraciones, con renunciamientos, con un conjunto de decisiones que implican tratar de aliviar en algo la carga tributaria que han sufrido los sectores económicos afectados por la emergencia sanitaria, ¿verdad? En esa misma dirección que en forma inmediata la declaración de la emergencia que como ustedes saben es decidida y resuelta en el marco de un decreto nacional de emergencia que adoptó la decisión, entre otras, de cierre del conjunto de centros termales como un lugar obviamente complejo, problemático, como un lugar de riesgo para la expansión del virus eventualmente. Nos pusimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Turismo para plantear la eventualidad de que hubiera, a partir de los fondos BID del Corredor de los Pájaros Pintados, hubiera algún tipo de apoyo justamente para posibilitar de alguna manera el rescate del sector. Con esa misma vocación fue que también planteamos al Ministerio de Turismo la necesidad de generar protocolos y a evaluar
obviamente siempre poniendo el foco también en lo sanitario, obviamente sin perder de vista la necesidad de preservar el control sanitario de la situación, pero planteamos, decía, la posibilidad de que los alojamientos eventualmente y en el marco de un conjunto de respeto a determinadas definiciones y protocolos y restricciones, eventualmente pudieran comenzar a funcionar. Y bueno, es con esa misma vocación y con esa misma decisión que también las direcciones de turismo y la acción conjunta de los dos gobiernos departamentales que venimos trabajando en el protocolo, con la finalidad de generar las herramientas que permitan, que faciliten la rápida respuesta, siempre, insisto, poniendo el centro como primera medida en la preservación de las condiciones de salubridad y de cuidado, de manera de evitar que mañana o pasado una apertura apresurada o no cumpliendo determinadas condiciones genere la eventual aparición de algún foco y eventualmente, obviamente, con consecuencias mucho peores desde el punto de vista económico para todos ustedes y en general para la actividad turística de la región. Entonces, con esa decisión, como decíamos, se ha trabajado en forma intensa, se están presentando hoy los protocolos. Bueno, comprometemos nuestra capacidad técnica, nuestros equipos para seguir trabajando en esta dirección, seguir profundizando lo que tenga que ver con la elaboración de los protocolos, seguir trabajando de forma articulada con el Ministerio de Salud Pública, que en última instancia es el órgano rector, lo relacionado con la salubridad de la población, pero seguir trabajando también en forma unada para, desde nuestros equipos técnicos, desde nuestros referentes en el área, generar iniciativas que, como decíamos, tengan suficiente ingenio, la suficiente creatividad, pero que permitan poner sobre la mesa determinadas herramientas, incluso también a la hora de solicitar, de reclamar, de demandar determinado tipo de apoyo, determinado tipo de subsidio, determinado tipo de herramientas que eventualmente, como les decía, asumiendo que este es uno de los sectores que seguramente va a demorar más tiempo en recuperarse y más tiempo en retomar la senda del crecimiento después de esta emergencia sanitaria. No es un problema solamente de nuestro país, es un problema del mundo. Hoy estamos viendo como los países que viven y tienen su principal fuente de ingreso en el turismo están justamente repensándose en función de esta realidad. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Canelones y un resumen del Mayo Amarillo por la seguridad vial. Las dos pandemias que están declaradas por la Organización Mundial de la Salud han sido recibidas de diferentes maneras, muy diferentes. Creemos que la de COVID-19, la gente, por el miedo a lo desconocido, por algo que se declaró de un principio mortal y que no estábamos acostumbrados a tomar este tipo de medidas, la gente la acató mejor por el miedo a lo desconocido. En cuanto a la siniestralidad de tránsito, es algo que hace mucho tiempo que se viene trabajando y sin embargo, como pensamos que siempre le va a pasar al otro y no nos va a pasar a nosotros, ha generado mucho más cantidad de muertes, mucho más cantidad de heridos y un problema mucho mayor. Por lo tanto, creo que entre ambas, que son pandemias y que son mortales, la siniestralidad de tránsitos tenemos que seguir trabajando en ella para poder lograr que los números bajen. La gente tomó responsabilidad en el asunto con el tema del coronavirus y sin embargo, como pensamos que no nos va a pasar, también tenemos irresponsabilidades desde el punto de vista individual. Yo creo que si nos damos cuenta, como dice la campaña, de que cada uno es responsable por lo que hace, pero también es responsable por el daño que le hace al otro, al prójimo, es ahí donde está el kit. Y también cuidar nuestra vida. Tampoco nos damos cuenta que cuando cometemos un error en el tránsito, lo pagamos con la vida humana. Y cuando esos números son contados en vidas humanas, no tiene precio. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que somos cada uno responsables y tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida. Por supuesto, adherimos nuevamente, como tantos años, Canelones se hace presente con diferentes actividades en el marco de lo que es Mayo Amarillo. Con esta situación especial sanitaria que vive el país, se ha tomado la decisión de no hacer actividades presenciales, acompañando decisiones de la Unidad Nacional de Seguridad Vial que
va a postergar las actividades presenciales para el mes de septiembre, y nosotros lo que estamos haciendo es, a través de los medios de comunicación, a través de comunicados de la Intendencia, convocando a reflexionar sobre este tema, porque en definitiva la creación de Mayo Amarillo en Brasil, cuando se creó y muchos países adherimos, tenía esa finalidad, justamente el color amarillo como advertencia, pero fundamentalmente para reflexionar sobre estos temas que, bueno, hacen a la situación de alguna manera de pandemia que también tenemos con la siniestralidad vial. Pandemia que nos deja más de 1 millón de muertos por año a nivel mundial. Y bueno, vaya si eso nos tiene que llamar a reflexión y a preocupación. En el Uruguay, entre 400 y 500 uruguayos mueren a causa de los siniestros de tránsito en nuestro país. Eso tenemos que evaluarlo, tenemos que reflexionar sobre ello y fundamentalmente asumir de que tenemos que entender de que no podemos tener riesgos, que tenemos que evitar los riesgos, y para evitar los riesgos el principio tiene que ser defender la vida. Por eso el trabajo que se hace es de sensibilización y bueno, sin duda hay que tomar conciencia de que esto es una pandemia también. La Organización Mundial de la Salud consideró pandemias ambas situaciones debido al grave riesgo y consecuencias que ha traído a las distintas sociedades del mundo. La comparación que podríamos hacer, que ambas van a depender su avance y sus consecuencias netamente de la conducta humana. Lo del COVID afectó globalmente a todo el mundo y depende de la conducta humana que prospere o no. El tránsito, todo el mundo tiene que movilizarse por una razón de ser y las consecuencias también dependen de la conducta humana. Son pocos los siniestros de tránsito que es a consecuencia tanto de la máquina, del auto, como de la vía. El porcentaje es muy ínfimo. Hay que tomarlo en serio. El tránsito afecta y afecta gravemente a la sociedad, golpea a familias enteras. Las consecuencias que deja los siniestros de tránsito son incalculables, no solo en dinero, sino en pérdidas de vidas humanas, familias destrozadas. La normativa que está establecida, si el hombre se adecuara a la misma, podría evitar muchos de esos siniestros que tenemos que lamentar pérdidas. Tenemos que darnos cuenta del riesgo, tenemos que cuidar la vida, no solo en Mayo Amarillo, sino todo el año. Siempre que nos desplazamos en el tránsito, sea como peatón, sea como conductor, debemos de cuidar la vida, no solo de uno, sino de los demás. Antes de atribuirnos derechos en lo que es el tránsito, debemos atribuirnos las responsabilidades y tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando conducimos un vehículo, cuando caminamos en la vía de tránsito y convivimos en sociedad. Si creo que se toma conciencia de la responsabilidad, no solo el 24 de agosto o cuando se hacen campañas intensivas para evitar el siniestro, en la vida cotidiana, creo que mejoraríamos. Por eso es netamente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como vecinos, respetar las normativas y adecuarnos a una convivencia en paz. De acuerdo con la OMS, digo, son pandemias de distinta índole de repente, pero sí vinculadas a distintas causas, pero pandemia las dos. En cuanto a eso, más que nada entrando a la definición de pandemia, ¿no? La extensión a nivel global, a nivel mundial, con distintas facetas, en una y otra, en la siniestralidad y en el caso del proceso infeccioso del COVID que nos atañe en este momento, en esta contingencia, y en el sentido de que las dos se juntan, aparte de ser pandemia, que va muy de la mano en el comportamiento de las personas, ¿no? En el COVID ya sabemos, el distanciamiento social, el tema de higiene, pero implica mucho de
digamos, de conducta humana, igual que la siniestralidad, el tema del control de velocidad, respetar las señales de tránsito, ojo con el consumo de alcohol, evitarlo, así como el consumo de sustancias psicoactivas, drogas y eso, en ese caso, ante consumo de eso, no manejar, siempre esa es la exhortación. Y un poco la mano, como veníamos hablando, de que tratar una contribuyó a la otra, como hablamos en otras oportunidades, disminuyó la siniestralidad cuando hubo un menor aflujo de personas circulando en la vía pública. Ahora que estamos retomando de a poco las distintas actividades con protocolos adecuados a cada una, no perder de vista eso, ¿no? Tampoco volver a situaciones previas que eran un poco, en el ámbito de la siniestralidad, un poco complicadas. Toda esta contingencia, este entorno COVID que nos ha cambiado en todo, nos ha hecho valorarlo y jerarquizarlo verdaderamente importante, ¿no? Que es la vida. Dejamos de lado cosas tal vez que fueron importantes en su momento, que podrían ser superfluas en este contexto, y lo mismo pasa aplicado a la vida diaria y a la circulación en la vía pública también, ¿no? Valorar la vida, respetar la vida de uno, la de los demás, el entorno social, nos cuidamos uno, nos cuidamos todos entre todos, y seguir haciendo caso a las recomendaciones y ser coherente en ese aspecto. Seguimos con otras informaciones, nos vamos al departamento de Artigas, donde el área de salud de la Intendencia evalúa acciones en el marco de la emergencia sanitaria. La unidad de comunicación de la Intendencia les va a contar, a partir de la nota que vamos a hacer con la licenciada Mayra Núñez, cómo se ha trabajado desde el comienzo de este brote de pandemia en la región, en Artigas. Un trabajo que ha sido fundamental. Mayra, gracias por recibirnos. Principalmente, lo primero que quiero hacer es felicitarlos a todos los enfermeros que están trabajando en esta pandemia que está azotando a la región, al mundo, por el excelente trabajo. Y quiero que nos expliques un poco cómo han sido los pasos hasta llegar al día de hoy, desde los primeros días de marzo. La verdad que sí, muchas gracias por recibirme. Primero, como tú dijiste, felicitarlos a todos los compañeros municipales del área de salud que están trabajando desde el día 1 de la pandemia. Desde el 20 de marzo comenzamos a trabajar. Y agradecerles, porque siempre en el momento que se les pidió que volvieran a su trabajo, nunca dijeron que no, siempre dispuestos a disposición de todas las órdenes, y agradecerles a la colaboración a ellos. Entonces le queríamos contar un poquito en qué trabajamos. Desde el 20 de marzo comenzó el trabajo en el triage, que es un abordaje a todas las personas que ingresaban al departamento de Artigas, por todas las líneas de ómnibus. Entonces se hacía un relevamiento de datos, se hacía el control de temperaturas y luego se hacía un seguimiento a estos pacientes si presentaban algún síntoma o no, y se lo derivaba al prestador de salud que corresponde. También desde la oficina, en ese momento se cerraron las policlínicas municipales, pero también el 30 de marzo comenzamos una atención telefónica. ¿Qué hacíamos en esa atención telefónica? Se repartían dos servicios. Uno, la consulta médica telefónica, que aproximadamente fueron unas 120 consultas, que nosotros recibíamos la consulta, el médico devolvía la llamada al paciente y se lo derivaba a donde correspondían. También lo que hicimos fue la repetición de medicación, porque con todo este tema de que estaban policlínicas cerradas, tanto de las municipales como las comunitarias, y también como los servicios de los hospitales también estaban suspendidos algunos, la población tenía esa dificultad que no podía acceder a la medicación, ya que no tenía la repetición de la medicación. Entonces nosotros, junto con el hospital, que también brindó ese servicio, hacíamos la repetición de medicación, aproximadamente más de 1000 repeticiones de medicación, y lo que hacíamos es nosotros, la Intendencia llevaba esas recetas al domicilio de las personas. Y a su vez, a adultos mayores o que tenían alguna dificultad de ir a buscar la medicación, o adultos mayores que estaban solos, se les llevaba la medicación a su casa. A esas personas, unas 300 medicaciones fueron un 300 total de personas que se les llevaron la medicación a su domicilio. Entonces, protegerlos a todos desde el primer momento. Entonces, la Intendencia brindó ese servicio. También lo que hicimos, y seguimos haciendo todavía, este servicio de la repetición de medicación sigue todavía,
Y lo que hicimos también y seguimos haciendo es la entrega de medicación en la zona rural. ¿Cómo es el sistema? Porque evidentemente son zonas más alejadas y más distantes una casa de otra. ¿Cómo se trabaja en la parte rural? Nosotros tenemos como referencia las policlínicas rurales. Entonces, ellas nos hacen llegar o las recetas que el médico de esa zona hizo, o nosotros le hacemos llegar la medicación porque conseguimos todos los datos de los pacientes que ellos nos brindan y le hacemos llegar la medicación. A ellos, toda la zona rural, la Intendencia ha llevado la medicación a la policlínica y los compañeros que trabajan en cada policlínica son los que se encargan de entregarle la medicación a la población. También se atendió con vacunación en diferentes puntos del departamento a varias personas. Sí, la vacuna de la gripe comenzó el 6 de abril en las policlínicas municipales, en Ayuí, Cerro, Pintadito y Catalá. También trabajaron en Policlínica Cobazo el 19 de junio y hemos ido a zonas rurales también a hacer la vacuna. Por parte de la Intendencia, los funcionarios de la Intendencia vacunaron a más de 4.000 personas en esta campaña hasta ahora, la campaña de la gripe. Después tenemos también el 18 de mayo comenzaron abrieron las puertas de las policlínicas. ¿Qué servicio brindamos en las policlínicas? Control de hemoglucotés, de glicemias, los tratamientos que hayan que hacer, las curaciones y las repeticiones de medicación se derivaron a las policlínicas. Entonces, por ejemplo, los lunes tenemos la repetición en Policlínica Catalá, que el interno es 4240. Llaman al 1884, 4240 y dan los datos completos, el nombre completo, la cédula y la medicación que necesita. Los martes es en Policlínica Fabini, 4270 el interno. El miércoles en la Ayuí, que por ahora sigue en Policlínica Fabini, es 4270 el interno. El jueves en Cerro, 4230 el interno. Y Pintadito, que es el viernes 4220. Eso funciona, nosotros le llevamos la receta de la medicación a la policlínica y el paciente levanta en la policlínica. Las policlínicas, nosotros abrimos siempre con las medidas de protección adecuadas, tanto para la persona que entra a la policlínica y para todos los compañeros, desde todos los que trabajan en el triage, en el puente o en las policlínicas o todos los que están desempeñando tareas en el área de salud, siempre con las medidas de protección, tanto para el funcionario como para los pacientes. Entonces, lo que a veces le pedimos un poco la colaboración a las personas que entiendan que hay unas policlínicas que son más pequeñas, entonces, por eso a veces la entrada solo de una persona o de dos. Entonces, a veces vemos que a veces hay un poco de fila, entonces pedimos la colaboración a las personas que sabemos que ahora estamos todos así. De Artigas nos vamos al departamento de Colonia con la información y para dar cuenta de la presencia del intendente en una jornada de limpieza. Bueno, sí, estas jornadas de los miércoles que viene haciendo la Dirección de Limpieza en Colonia, la verdad que da muy buen resultado, a los vecinos les cae muy bien. Ni bien pudimos recomenzar esta tarea, estuvimos hace 2 semanas en el Real de San Carlos, en la calle Tulasoria de Pipinela. El miércoles pasado estuvimos en el barrio General, en toda la zona de Fernando J. Carballo, hacia el fondo, digamos. Y hoy estamos aquí en un barrio de Realojo, el barrio del Hospital Nuevo, donde tenemos 52 viviendas de Realojo, que se hizo en este periodo de gobierno, y de a poco ahora estamos tratando de irle dando otras cosas que los vayan integrando. Así que estamos no solo en la limpieza, que es una cosa muy interesante, sino que estamos tratando de arreglar acá esta zona para generar un parquecito deportivo, y hemos iluminado con luces LED desde el barrio, y también estamos forestando con plantas que se producen en la Intendencia de Colonia, en el vivero de Nueva Luz. Muy importante también tener aquí un lugar para la represión de los... Bueno, es clave eso. Nosotros, de todas maneras, ya tenemos la suerte de que el Club Sarandí, que está apenas a 2 cuadras de aquí, ha ofrecido sus instalaciones de forma gratuita para integrar estos niños a la actividad deportiva del club. Así que es una muy buena cosa. Yo lo que quiero destacar siempre es que la sociedad de Colonia está siempre con las puertas abiertas para colaborar. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Tacuarembó para mostrar lo que fue una semana del libro virtual. Bueno, todo esto de lo que implica el coronavirus y la pandemia
nos ha impedido hacer lo que hacíamos siempre, que era una semana del libro, hacíamos el homenaje a un escritor tacuaremboense, estaba previsto todo para armar un homenaje a Enrique Amado Melo de San Gregorio. Pero lógicamente que todo esto nos ha impedido y el hecho en sí del homenaje a Enrique Amado Melo, que nosotros no queremos que esto quede colgado para el año que viene, lo vamos a hacer más adelante, capaz que en el mes de agosto. De todas maneras, el Día Nacional del Libro es importante porque, primero, se estableció ese día por el motivo de que se fue inaugurada la Biblioteca Nacional. Fíjense en que José Artigas, en su etapa revolucionaria, en plena actividad podemos decir, del gobierno artiguista, dispone que se abra una biblioteca. Encomendó a Dámaso Antonio Larrañaga en 1816. Fue importante para el país porque se abrió la primera biblioteca del país, de la nación. Él estuvo hasta el año 1833 dirigiendo esa biblioteca, que estuvo primero allí en la Plaza Zabala. Allí también estaba el gobierno, en la Plaza Zabala, y lógicamente que pasaron los años y la biblioteca llegó a 18 de julio por allá por 1955, después de haberse adquirido el terreno y haber hecho las construcciones por allá por la década del 20 y del 30. O sea que el homenaje es a la creación de la biblioteca y por eso es el Día Nacional del Libro. Y es importante porque el libro representa lo palpable de la educación, de lo que es una biblioteca, que la función cada vez nosotros más nos preocupamos porque a través de la biblioteca es la conexión con el conocimiento. Si bien todos pueden decir que la tecnología ha cambiado mucho la enseñanza y la educación, pero los libros siguen siendo importantes, son los documentos, es lo que queda, y por eso entonces, si bien lo debemos complementar con lo tecnológico, con las computadoras, como lo estamos haciendo, estamos en pleno proceso de adecuación y de ampliación de cada biblioteca, pero la biblioteca en sí representa de por sí un centro cultural, y yo creo que eso es lo trascendente de la biblioteca. A través de la biblioteca no solamente es el préstamo del libro, es que la gente vaya a leer, sino la consulta que la gente puede hacer a través, y todos los eventos que se pueden desarrollar a través de la acción de una biblioteca pública como la nuestra. ¿Cómo funcionan las bibliotecas en Tacuarembó? Bueno, nosotros tenemos en cada centro de barrio una biblioteca, hay 16 bibliotecas en todo el departamento, están todas conectadas con nosotros. La biblioteca Sara de Ibáñez es la central, es donde hay más libros, porque esta biblioteca vino desde el año 1930, que fue inaugurada por allá, por las décadas del 30 del siglo pasado. Esta biblioteca estuvo en la Intendencia, donde está hoy la sala para el cobro de tributos. Ahí también después, posteriormente, fue sede de la Junta, pero ahí fue la primera biblioteca que se llamaba Centenario. Después los años van pasando y traen este homenaje a la poetisa tacuarembóense que nació en Chamberlain. Por eso entonces 16 bibliotecas. Generalmente la biblioteca está ubicada o en el centro de barrio como Tacuarembó, o en los centros de barrio como está en Paso de los Toros, sino también en las casas de la cultura de cada lugar, de cada localidad donde hay y donde está levantada una casa de la cultura, que son 6 en Tacuarembó. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros sigamos pensando en seguir creando este tipo de herramientas culturales, y lo estamos pensando muy seriamente de poner ahora una nueva biblioteca, por ejemplo, en Paso del Cerro. Es decir, el departamento, tenemos que hacer la descentralización, no solamente pedir descentralización desde Montevideo, sino también ofrecer descentralización. Y hemos estado en contacto con el encargado del despacho para
pensar también en que ahí en Paso del Cerro tenga una biblioteca pública. De Tacuarembó nos vamos a Florida con la información agropecuaria. Quinta exposición nacional de Aberdeen Angus. Para hacer el lanzamiento de lo que es el quinto concurso nacional de vientres Angus, organizado por la Asociación Rural de Florida, la cual creo que en medio de esta pandemia debemos de destacar siempre desde lo positivo y desde el vamos, que junto con Horacio, que ha estado trabajando incansablemente en lo que han sido los protocolos frente a obviamente en medio de la pandemia que vivimos, la voluntad que ha puesto tanto la Asociación Rural de Florida como la Intendencia de Florida y el Ministerio también de Salud, y destaco, por eso está Daniel también Los Santos con nosotros en la mesa, porque la verdad que fue algo que entre todos pudimos armar un protocolo que la gente esté tranquila, que va a ser una fiesta el 4 y 5, ¿no? 4 y 5 de junio, donde fue todo minimizado, todo debidamente controlado, y va a ser controlado, donde la Intendencia también va a estar dándoles una mano y poniendo su cuota aparte en la parte del protocolo, en la parte de la higiene sanitaria que debemos de tener durante esos días. Como puntapié inicial creo que vamos a hacer el primer departamento que va a hacer una exposición después de lo que fue el aislamiento que hemos tenido, y bueno, y realmente vamos a estar en el ojo de la tormenta, porque van a venir autoridades de todo el país, van a venir autoridades de la rural, va a venir el ministro, y bueno, y realmente la gente creo que después va a tomar en cuenta el protocolo de nosotros para hacer las próximas actividades que todo el mundo quiere volver a retomar, y para nosotros era un desafío importantísimo, y hemos logrado llegar a esta instancia, y bueno, ahora lo que nos queda es plasmarlo el día del evento, que creo que con todas las medidas que vamos a tomar va a ser exitoso. Para Cotiabán es muy importante en este momento que estamos viviendo seguir apoyando a los sectores productivos del país. Por ende, para nosotros este remate en el sector ganadero es uno de los sectores que está pujando en el país, y es muy importante seguir apoyando, y principalmente en un evento como este, con la calidad del ganado que se va a vender en pista. El banco se va a dar 12 cuotas mensuales o 180 días libres. Los productores que quieran participar y comprar en el remate, únicamente con llamar telefónicamente a cualquier sucursal de Cotiabán, se le va a brindar la posibilidad de operar con nosotros. Estamos a disposición de todos los clientes que quieran consumir el remate, ya sea por la parte presencial o virtual en el remate, lo vamos a atender. Estamos a las órdenes. De que ese día va a haber una brigada de salud de la Intendencia y del Ministerio de Salud Pública haciendo controles aleatorios a la gente que asista. Nuestra institución va a poner personal para desinfección de los vehículos, tanto de los vehículos, camionetas, automóviles, como los camiones que transportan ganado. Se va a hacer el mismo tratamiento que está haciendo la Intendencia al ingreso de la ciudad, se va a hacer al ingreso del predio, y vamos a tener personal distribuyendo permanentemente alcohol en gel, se va a estar tomando la fiebre aleatoriamente, y se han tomado distintas precauciones para que, por ejemplo, durante el almuerzo los materiales que se usen sean descartables, para minimizar todo lo que sea el contacto directo con todo lo que pueda causar algún problema por el COVID-19. Así que estamos exhortando, como decía el presidente, a las personas que están en riesgo que no concurran. Por esa manera estamos transmitiendo en directo todo el evento, o sea que va a ser una gran cobertura a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 18 horas. Se va a transmitir todo en directo por las distintas canales de cable y canales también de las redes sociales, para que todo el mundo pueda estar atento a lo que se pueda pasar.
De Florida nos vamos a Colonia y para presentar un coro de niños de la Fundación Debe Continuar aquí el trabajo musical de los chicos también en el marco de esta emergencia sanitaria. Hoy desperté con un ruido feroz, una metralla, un terrible cañón. Cerré mi ventana, pero el humo sigue allá afuera. Vi los soldados bajando de un tren, gente asustada que lloraba también. Yo no sé qué pasa, pregunto y nadie me contesta. Esto parece una terrible pesadilla, algo terrible que nunca debió suceder. Cierro los ojos y pienso que solo es un sueño. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Hoy desperté con un rayo de sol, se escucha en la radio una linda canción. Abrí la ventana y la brisa dulce me acaricia. Vuelo las flores que están en la vereda, salgo corriendo para ir a la escuela. Miles de pájaros trinan alegres y vuelan. Y de repente sentí mi corazón latiendo, maravillado por lo que me toca vivir, imaginando que todos pedimos lo mismo. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Yo quiero a mi mundo entero en paz. No quiero maltratos ni manchas negras en los mares. No quiero violencia, extinción ni contaminación. Yo tengo derecho a soñar con un mundo grandioso. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Yo quiero a mi mundo entero en paz. Bueno, finalizamos Panorama Cardinal. La invitación además para Compromiso Cardinal en instantes. Esta noche, 20-30 horas, nos visita el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, hablando de temas relacionados con el interior del país, la descentralización
y mucho más en instantes, 20-30 horas en la pantalla de Cardinal TV, Compromiso Cardinal. Nos despedimos, el agradecimiento a todos los colegas por su participación como es habitual y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.